Lo duro y lo rígido son compañeros de la muerte. Lo blando y lo flexible son compañeros de la vida. Hace unos años tomé una decisión que me pareció fuerte. Me mantuve firme. No cedí ni un milímetro. En una relación, en una conversación que pedía suavidad, yo ofrecí una muralla. Y esa firmeza me rompió por dentro. No te voy a contar todavía cómo terminó, pero te voy a mostrar un capítulo que, si lo hubiera leído antes, habría cambiado cómo me enfrenté a ese momento. Capítulo 76 del Tao Te Ching, solo 8 versos. Quizás el texto más breve y más contundente que Lao Tse escribió sobre la diferencia entre sobrevivir y romperse. Y lo que dice contradice casi todo lo que esta cultura nos enseña sobre ser fuertes. Escucha. El hombre al nacer es blando y flexible, y al morir queda duro y rígido. Las plantas al nacer son tiernas y flexibles, y al morir quedan duras y secas. Lo duro y lo rígido son propiedades de la muerte. Lo blando y lo flexible son propiedades de la vida. Por esto, la fortaleza de las armas es la causa de su derrota, y el árbol robusto es derribado por las hachas. Lo grande y poderoso caerá. Lo humilde y débil se levantará. Ahora vamos a analizar este texto, porque lo que parece simple esconde capas que no se ven en la primera lectura. El primer par de versos establece una observación, no una opinión, una observación de la naturaleza. El hombre al nacer es blando y flexible, al morir queda duro y rígido. No dice que ser blando sea mejor, todavía no, solo observa. Mira a un recién nacido, todo en él es suave, las articulaciones ceden, la piel cede, hasta los huesos ceden. No tiene armadura porque no la necesita. La vida en su estado más puro es completamente flexible. Ahora mira a un cadáver. La rigidez cadavérica no es una metáfora, es biología. Cuando la vida se va, lo primero que llega es la dureza. El cuerpo se endurece literalmente. Los músculos se bloquean. Lo que era fluido se convierte en piedra. Lao Tse no necesitaba un laboratorio para ver esto. Solo necesitaba ojos. El segundo par repite el patrón, pero con vegetación. Las plantas al nacer son tiernas y flexibles. Al morir quedan duras y secas. ¿Por qué repetir la misma idea con otro ejemplo? Porque Lao Tse quiere que veas que no es un caso aislado. Es un principio universal. No ocurre solo en los humanos, ocurre en toda la vida. El bambú vivo se dobla con el viento y vuelve a su posición. La madera seca se rompe, no porque el viento sea más fuerte, sino porque ella ya no puede ceder. Aquí es donde aparece la metáfora que atraviesa todo el capítulo y todo este episodio. El bambú. El bambú no es débil,
el bambú es el material de construcción más resistente de Asia. Soporta tifones, terremotos, cargas que romperían el acero, pero no lo hace resistiendo, lo hace cediendo. Se inclina hasta casi tocar el suelo y vuelve. Esa es la diferencia entre rigidez y resiliencia. Y entonces viene la conclusión, la línea más importante del capítulo. Lo duro y lo rígido son propiedades de la muerte. Lo blando y lo flexible son propiedades de la vida. Fijaros en la palabra que usa, propiedades. No dice lo rígido es malo ni lo blando es bueno. No moraliza. Dice son propiedades, características. Así funciona la realidad. Es como decir el fuego quema. No es un juicio, es una descripción. Y los últimos versos aplican esta observación a dos dominios, el militar y el natural. La fortaleza de las armas es la causa de su derrota. El ejército que se vuelve inflexible no gana batallas. El árbol robusto es derribado por las hachas. Lo grande y poderoso caerá. Lo humilde y débil se levantará. Esta primera línea suena casi bíblica y no es casualidad. La idea de que lo que se eleva demasiado termina cayendo aparece en tradiciones completamente separadas, en el Tao Te Ching, en los evangelios, en la filosofía estoica. Cuando algo se repite tanto en culturas que no se conocían, probablemente no es una opinión, es un patrón. Ahora algo que cambia la lectura por completo, la elección de una sola palabra. Dece Lau traduce supple and weak, flexible y débil. Sin embargo, Stephen Mitchell elige soft and supple, suave y flexible. Y Víctor Mayer traduce soft and supple. Y el español Juan Ignacio Preciado dice blando y débil. ¿Ves la diferencia? Débil y flexible no son la misma cosa. En chino, el carácter es rou. Se escribe con el radical de carne, de músculo. No significa sin fuerza, significa que puede ceder sin romperse. Es la cualidad del músculo vivo, del tejido que tiene elasticidad. Cuando Mitchell elige supple en lugar de weak, está más cerca del original. Porque Lao Tse no está haciendo un elogio de la debilidad. Está señalando que la capacidad de adaptación es lo que distingue a lo vivo de lo muerto. El otro carácter clave es Jian, que se traduce como duro o rígido. Pero Jian no es la dureza de un diamante, es la dureza de lo que ha perdido su humedad, su jugo vital. Es la dureza del cadáver, de la rama seca, de la relación que ya no se mueve. Cuando entiendes Rou y Jian, el capítulo deja de ser una reflexión bonita y se convierte en un diagnóstico. Pero esto no es solo filología. Esto se siente en el cuerpo y se ve en la vida, en tu vida de todos los días. Primera aplicación en las relaciones. Cuando alguien te dice algo que te duele, tu primer impulso es endurecerte, cerrar, poner una muralla, porque la muralla no protege, aísla. Y con el tiempo la relación se seca como esa rama que Lao Tse describe. No porque faltara amor, sino porque faltaba flexibilidad.
Las parejas que sobreviven a las crisis no son las que nunca discuten, son las que pueden doblarse sin romperse, que pueden ceder sin sentir que pierden. Segunda aplicación, en el trabajo. El profesional rígido, el que dice esto siempre se ha hecho así, es el que se vuelve prescindible, no por falta de talento, por exceso de dureza. El mercado, como el viento, no perdona a los que no se adaptan. Tercera aplicación, en la mente. Las creencias rígidas no te hacen más seguro, te hacen más frágil, porque cuando la realidad contradice lo que crees, tienes dos opciones, adaptarte o quebrarte, y la realidad siempre termina contradiciendo algo. Hay algo en este capítulo que casi nadie comenta, y es la paradoja más incómoda de todas. Lao Tse dice, lo grande y poderoso caerá, lo humilde y débil se levantará. Pero piénsalo un momento, si lo flexible se levanta, ¿no se convierte entonces en lo grande y poderoso? ¿Y no debería entonces caer también? Este es el punto que los comentaristas evitan, porque la enseñanza no es sé flexible y ganarás. La enseñanza es no te identifiques con ninguna posición, ni con la fuerza ni con la debilidad. No conviertas la flexibilidad en otro tipo de rigidez. El bambú no decide ser flexible, no tiene un plan estratégico, simplemente es lo que es. Y porque no se aferra a ninguna forma, puede tomar todas. Esto conecta directamente con el concepto de Wu Wei que exploramos en capítulos anteriores. La acción sin esfuerzo no es pasividad, es la capacidad de responder a lo que es, en lugar de imponer lo que debería ser. Y hay otra capa. Lao Tse habla de armas y ejércitos. Esto no es una casualidad. El Tao Te Ching fue escrito, según la mayoría de los estudiosos, en un periodo de guerras constantes, los reinos combatientes. La rigidez militar era literal. Y Lao Tse dice, eso es lo que os destruye. Este es el quinto y último episodio del arco 1 de esta serie. Y ahora es cuando todo se conecta. En el capítulo 8 hablamos del agua. El agua beneficia a los 10.000 seres sin competir con ninguno. El agua es el ejemplo supremo de lo blando que vence a lo duro. El capítulo 76 es la continuación directa de esa idea. En el capítulo 11 exploramos el vacío. 30 radios convergen en el centro de una rueda, pero es el vacío lo que permite girar. La flexibilidad necesita espacio interior. Si estás lleno de certeza, de defensas, de posiciones inamovibles, no hay espacio para ceder. La rigidez es plenitud sin aire. En el capítulo 33 hablamos de conocerse a uno mismo. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Y aquí viene la conexión más profunda. La rigidez es un mecanismo de defensa. Nos endurecemos porque no queremos ver lo que hay debajo. El autoconocimiento nos da la seguridad interior que hace innecesaria la armadura exterior. Y en el capítulo 64, el viaje de los 1000 pasos, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. El paso no se da con fuerza, se da con flexibilidad. Cada paso requiere adaptación al terreno. Si caminas rígido, te caes. El arco 1 podría resumirse en una sola frase. Lo que es flexible sobrevive. Lo que es rígido se rompe.
Y el camino del Tao es el camino de la adaptación consciente. Ahora te cuento cómo terminó aquella historia, aquella conversación en la que no cedí, en la que ofrecí una muralla donde se pedía suavidad. La otra persona dejó de intentarlo, no con un portazo, con algo peor, con silencio. Simplemente dejó de golpear contra mi muro. Y cuando me di cuenta de que estaba solo detrás de él, ya era tarde. No me rompí por ser débil, me rompí por ser demasiado duro. Fue después de eso cuando empecé a leer el Tao Te Ching en serio. No como filosofía, sino como un manual de supervivencia emocional. Y cuando llegué a este capítulo, lo leí 3 veces seguidas. Porque era exactamente mi historia. El bambú no sabe que es flexible. No tiene una estrategia, simplemente crece así. Y eso es lo que más me cuesta, porque yo sí tengo estrategias, tengo defensas, tengo argumentos, tengo razones para no ceder. Pero las razones no salvan las relaciones. La suavidad sí. No siempre, no con todo el mundo, pero mucho más de lo que mi rigidez quería admitir. Vamos a hacer algo juntos ahora. 3 minutos. No necesitas cerrar los ojos si no quieres. Solo necesitas estar aquí. Esto se llama el escaneo de rigidez. Es simple. Lo puedes hacer en el metro, en la cama, en una sala de espera. Primero la mandíbula. Sin moverla. Solo observa. ¿Está apretada? ¿Los dientes se tocan? Si es así, sepáralos 1 milímetro, solo 1 milímetro. Deja que la mandíbula pese. Ahora los hombros. ¿Están subidos? ¿Están cerca de las orejas? Déjalos caer, pero no los empujes hacia abajo, solo deja de sostenerlos. Ahora las manos. ¿Están cerradas? ¿Los dedos presionan algo? Ábrelas un poco. Deja que los dedos se separen solos. Ahora haz una respiración larga. Inhala en 4 tiempos. Exhala en 6 lentamente. Y repite por dentro, sin forzar. No necesito ser duro para estar seguro. Otra vez. No necesito ser duro para estar seguro. Eso es. No has hecho nada heroico, solo has dejado de apretar. Y eso, según Lao Tse, es exactamente lo que la vida necesita de ti. Antes de cerrar, una cosa concreta. Esta semana te propongo una observación y una acción. La observación nota cuando te endureces sin necesidad. No las grandes situaciones, las pequeñas, un mensaje que te molesta y respondes con sarcasmo, una opinión diferente a la tuya que rechazas sin escuchar, una petición de ayuda que te incomoda y esquivas. Cada vez que lo notes, no te juzgues, solo di por dentro. Esto es rigidez. Nombrar es el primer paso para soltar. La acción. Elige una situación esta semana, una sola, donde normalmente te mantendrías firme y cede. No por debilidad, por experimento. Observa qué pasa. Observa qué sientes cuando no ofreces la muralla. El error típico es convertir la flexibilidad en otra exigencia.
ahora tengo que ser flexible todo el tiempo. No. El bambú también tiene días en los que no sopla el viento. La práctica no es forzar la flexibilidad, es dejar de forzar la rigidez. Pero hay algo que este capítulo no dice y me parece importante decirlo. El capítulo 76 no habla de los momentos en los que la firmeza es necesaria. No habla de los límites sanos. No dice nada sobre cuándo decir no es un acto de salud, no de rigidez. Y eso no es un error de Lao Tse, es su método. El Tao Te Ching no da instrucciones, señala una dirección y se retira. Pero la dirección sin matiz puede convertirse en dogma, y el dogma es la forma más peligrosa de rigidez. Así que, para ser honestos, con este capítulo, la flexibilidad no es sumisión, ceder no es desaparecer. Hay momentos en la vida donde la firmeza es exactamente lo que se necesita, cuando alguien cruza tus límites, cuando una situación requiere un basta. La clave, creo yo, está en la diferencia entre la dureza reactiva y la firmeza consciente. La dureza reactiva viene del miedo. La firmeza consciente viene de la claridad. El capítulo 76 habla de la primera, y contra la primera, el Tao tiene razón. Siempre se rompe. Volvamos al principio. Lo duro y lo rígido son propiedades de la muerte. Lo blando y lo flexible son propiedades de la vida. Cuando escuchaste estas palabras al inicio del episodio eran una frase. Ahora quizás son otra cosa. Quizás ahora suenan como un espejo. No necesitas ser más fuerte, necesitas ser más suave. No necesitas resistir más, necesitas aprender a ceder. No necesitas más armadura, necesitas más bambú. El bambú no decide ser flexible, simplemente crece así. Y por eso sobrevive a todo lo que el viento le lanza. Quizás tú también puedes crecer así. Antes de irte, ¿qué verso te impactó más? ¿El del árbol? ¿El de las armas? ¿O la línea final? Cuéntamelo en los comentarios y si hay un capítulo del Tao Te Ching que quieras que analicemos juntos, dímelo. Este es el último episodio del arco 1, los fundamentos del Tao Te Ching. En el siguiente episodio comenzamos con el arco 2, las paradojas. Y empezamos con el capítulo más misterioso de todo el Tao Te Ching, el capítulo 1. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Si este episodio te movió, suscribirte es la forma más directa de no perderte lo que viene. Una vez más, gracias por estar ahí. Gracias por estar en Alquimia Interior.